en estos 2 meses estaremos analizando cómo es que la Biblia nos menciona el manejo del dinero, la mayordomía, en qué tengo que invertir, en qué tengo que gastar, qué es lo que tengo que hacer con mis finanzas, para qué sirve el dinero, es bíblico el diezmo, qué es lo que tengo que contribuir a la iglesia. Y todo esto lo veremos en 2 meses, mis hermanos. Así que el tema del día de hoy es un tema controversial para muchos y no para pocos. Pero el tema lo he titulado El diezmo y la iglesia. El día de hoy, hermanos, se ve mucho y se escucha mucho que los pastores roban el diezmo y que en las iglesias piden el diezmo por obligación. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué dice la Biblia a través del diezmo. La primera pregunta es, ¿a quién fue dirigido este mandamiento? Antes de ir a Deuteronomio 12, acompáñenme a Levítico 27 y vamos a establecer algunas respuestas que son importantes para aclarar si el diezmo es bíblico el día de hoy o no. Levítico 27, 30 al 32, comenzando de lleno, dice el versículo: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? ¿De quién? ¿Sí está ahí? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora bien, hermano, ¿el diezmo es bíblico? Bueno, la primera pregunta, ¿a quién va dirigido el diezmo? Vea el versículo 1 y 2 del mismo capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿Cómo? ¿A quién va dirigido el diezmo? Para empezar, hermanos, debemos entender que el diezmo está estipulado para los israelitas. Dice, habla a los hijos de Israel y diles. Y bueno, les va a decir algunas reglas, algunos mandamientos, entre los cuales está el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, el diezmo va dirigido a Israel. Hermano, ¿tú eres Israel? La Biblia en el Nuevo Testamento divide 3 grupos: gentiles, iglesia e Israel. ¿Usted en qué grupo está? En la iglesia. En este momento no había iglesia. Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento. Israel es el pueblo de Dios. La iglesia viene a surgir a partir de Mateo capítulo 16. Es más, ni siquiera existe la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. De modo que este mandamiento va dirigido específicamente a los israelitas. Hermano, pero el diezmo es para todos. Y bueno, ¿cómo es esto? Sí, el texto dice que solo es para los israelitas. Levítico 27:34. Al final de dar el orden del diezmo, es lo que dice Dios: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés ¿para quién? Para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora, estos diezmos son parte de una teocracia. ¿Qué es teocracia? El día de ayer venía hablando con un taxista acerca de el cochino que se mató el día de ayer y me decía, ¿y para qué es este dinero? ¿Y qué no dan diezmo en tu iglesia? Yo le dije, bueno, mira, debes saber que el diezmo es parte de una teocracia, es decir, la palabra teo quiere decir Dios, la palabra cracia es forma de gobierno. Entonces Dios estableció una forma de gobierno en el Antiguo Testamento en el cual tenían que regirse los hijos de Israel. Así que el gobierno es para los israelitas, no es para los gentiles. Los gentiles no tenían que diezmar los israelitas. La segunda pregunta es, ¿a quién se debía dar el diezmo? Y esta es una pregunta que nos va a aclarar nuestra duda. Vea el versículo 12, capítulo 26 de Deuteronomio. Disculpen si se lo digo al revés, yo soy zurdo, pero soy un zurdo extraño. Deuteronomio 26, 12. ¿A quién va dirigido el diezmo? Dice el versículo: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, porque ese es otro diezmo, una cosa es el diezmo que los hijos de Israel daban y otra cosa es el diezmo que se daba cada 3 años, entonces había 2 diezmos, pero apenas estamos viendo 2 diezmos, también hay un tercer diezmo que lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo, el año del diezmo darás ¿a quién? ¿Cómo? ¿A quién lo darás? Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿De qué? Del diezmo.
¿Para quién es el diezmo? Número 1, para el levita. Hermano, yo no soy levita. Yo soy mexicano. ¿Se me nota? Parezco como ruso, pero yo no soy levita. Los levitas eran los descendientes de Leví. Leví es descendiente de Jacob. Jacob es descendiente de Isaac. E Isaac es descendiente de Abraham. Tú y yo no somos israelitas y ninguno de nosotros es levita. El diezmo es específicamente a los levitas. Hermano, debemos de dar el diezmo. Bueno, esto dice la gente. Debemos de dar el diezmo porque el diezmo está en la ley. Bueno, pero también está en la ley que se lo tienes que dar al levita. Espera un momento. No solamente al levita. Dice el versículo, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Para quién era el diezmo también? Para el huérfano israelita, para la viuda israelita, para que se sacien. Números 18-21, vaya ahí por favor. He aquí yo he dado a los hijos de Leví, no al pastor, no al misionero, no a los siervos o a los diáconos, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercan más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que ellos no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad de estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad, ¿qué? Los diezmos. ¿De quién? De los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Versículo 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel, ¿qué? Los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Hermanos, ¿para quién era el diezmo? Para los levitas. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos tenían un oficio especial, un ministerio especial, y el oficio era servir en el tabernáculo. Ellos llevaban a cabo los sacrificios, los holocaustos, el sumo sacerdote llevaba a cabo la expiación por el pecado, entre otras cosas. Hermanos, tú y yo no somos levitas, el pastor no ofrece sacrificios. ¿Sí está conmigo? Ahora, el pastor no es un levita. El pastor es mexicano. Y decir que el pastor es levita es alegorizar la escritura y darle un sentido espiritual a algo que es literal. ¿Quieres? Ahora, hermano, yo quiero diezmar y quiero dar mi diezmo a un levita. ¿Con qué fin? Si ya no sirven en el tabernáculo. Buenas noches. Cristo es el último sacrificio. Amén. Él ya fue crucificado, no necesitamos más levitas, no necesitamos un sacerdote que nos espere en la puerta para poner mi mano sobre el becerro y darle mi diezmo, no necesito eso. Hermano, yo quiero dar mi diezmo para el huérfano y la viuda. Espera, ¿son israelitas? Continuamos. Y esto te va a causar controversia, Deuteronomio 12, 5 y 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, ¿y qué más? ¿Qué? ¿A dónde tenían que llevar el diezmo? Al lugar que Jehová Dios dijere. Hermano, muchas personas dicen, Dios dijo que deberíamos llevar el diezmo a la iglesia. Espera, ¿dónde lo dice? Porque el texto dice que tienes que llevar el diezmo al lugar que Dios ha determinado a los israelitas. El primer lugar en esta sección fue Gilgal. Lo encontramos en Josué 4, 19, 20. El segundo lugar fue Silo, donde estaba ministrando el sacerdote Elí. Eso lo encontramos en Josué 18, 1. Y también parece ser que el tercer lugar fue en la ciudad de Nob. Eso lo encontramos en 1 Samuel 21, 1 al 9, durante el reinado de Saúl. Hoy, el día de hoy, hermanos, ¿Dios ha dicho que traigas el diezmo a algún lugar específico? No. Ahora, escucha bien. ¿Qué sucedía si un israelita vivía lejos de la ciudad donde Dios había determinado llevar el diezmo?
Ve lo que dice Deuteronomio 12:17. Dice el texto, ni comerás en tus poblaciones el diezmo. Espera, ¿qué? ¿El diezmo es para que yo lo coma? Sí. Dice el texto, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni la ofrenda voluntaria, ni las ofrendas elevadas en tus manos. Hermanos, no podían comer el diezmo en sus ciudades, tenían que ir al lugar donde Jehová había determinado llevar el diezmo. Si tú traes el diezmo a tu ciudad, déjame decirte que estás quebrantando parte del mandamiento del diezmo, porque tenías que llevar el diezmo a la ciudad donde Dios había determinado. Luego, después de la ciudad de Nob, el diezmo fue llevado al templo de Salomón. Hoy no hay templo de Salomón. Hoy no hay tabernáculo para que lleves el diezmo. Ve lo que dice Deuteronomio 14:24. Quiero terminar rápido esta sección porque quiero enseñarte lo que enseña la Biblia sobre el diezmo para la iglesia. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, ¿qué cosa? El diezmo. Por estar lejos de ti, ¿qué cosa? ¿La iglesia? No. El lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. ¿Qué venderás? El diezmo. Venderás el diezmo y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Cómo? ¿Cómo que todo lo que yo desea, pero si el diezmo es de Jehová? Sigue leyendo. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí. ¿En dónde allí? En el lugar que Jehová tu Dios ha determinado. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Hermano, el diezmo era para que tú comas en la ciudad que Jehová tu Dios había determinado con tu familia. Y también parte del diezmo, de tu diezmo o del diezmo de los israelitas, era para que lo dieras al levita. Y luego también al huérfano y a la viuda. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál era el fin del diezmo en la ley? El principal motivo era sustentar la vida de los necesitados. Los levitas no tenían heredad, eran necesitados. Los huérfanos y las viudas eran necesitados. Ayudar a los desamparados. Pero hay un diezmo más. Vaya 1 Samuel 8:15. Y con eso quiero terminar sobre el tema de para quién es el diezmo y dónde dar el diezmo. 1 Samuel 8:15. Los israelitas habían pedido rey a Jehová. ¿Y qué sucedió? Dios les dijo, bueno, por causa de que han pedido un rey, versículo 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿El diezmo para quién era? Para los impuestos de la ciudad. Hermano, tú no tienes un rey, tú tienes un gobernador y ya pagas tus impuestos. Esta es la teocracia. El día de hoy no tienes que dar tu diezmo a la iglesia para que la iglesia le dé al Estado. Tú das tus impuestos. ¿Alguien de ustedes no paga IVA? ¿ISR? Todos pagamos IVA. Todos pagamos impuestos. Este es el impuesto que Israel le tenía que dar al rey. ¿Y por qué? Bueno, para dar de comer a los oficiales, para dar de comer a los siervos. Versículo 17. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Hermano, mira. Yo no soy el rey. Yo no soy el levita, yo no soy el sacerdote. Los misioneros no son reyes, no son levitas ni son sacerdotes. ¿Quién es este personaje que debía recibir los diezmos? Versículo 11. Dijo pues, así harás ¿a quién? Al rey que reinará sobre vosotros, no al pastor. ¿Sí está conmigo? Así harás al rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, y para que corran delante de su carro, y acto seguido, versículo 15, también diezmará tu grano, diezmará tu viña, para dar a sus oficiales, versículo 17, diezmará también de vuestros rebaños y seréis sus siervos. Así que el pastor no es rey para recibir los diezmos. Si yo te digo que soy el rey, estaría haciendo un anacronismo. Y alegorizar el texto. Yo no soy el rey y no soy el sacerdote, no soy el levita.
Ahora, sabiendo esto, ¿para quién era el diezmo? ¿A quién le fue ordenado el diezmo? ¿A dónde tenían que llevar el diezmo? Entonces podemos interpretar correctamente Malaquías 3:7. Hermano, la Biblia dice, malditos sois con maldición si no das el diezmo. Léalo, Malaquías 3:7. Entonces, a través de todo lo que hemos visto, interpretaremos este pasaje. Malaquías 3:7. Recuerde que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Por cierto, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Quiénes? ¿Los gentiles? ¿La iglesia? No, Israel. Y luego, ¿qué dice? Y no las guardasteis. Volveos a mí. ¿Quiénes? ¿La iglesia? No, Israel. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Esta pregunta es lo que hacían los israelitas. Y dice el versículo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Vosotros quiénes, hermanos? Israel. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Claro, porque era para los israelitas el diezmo. Era para los israelitas la ofrenda. Versículo 9, malditos sois con maldición. ¿Y sabes por qué son malditos con maldición? Porque he quebrantado el pacto mosaico. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 18, hermanos? Que iban a ser malditos todos aquellos que no estuvieran que no hicieran las cosas del pacto de Moisés. Sí. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu trabajo, maldito serás en todos los lugares porque no cumple las leyes de la ley de Moisés. Y claramente los israelitas no estaban cumpliendo la ley de Moisés, por eso son malditos. No son malditos intrínsecamente por no dar el diezmo, son malditos por causa de que transgreden la ley de Moisés. Y hermano, todas las personas que han transgredido la ley de Moisés son malditos. Versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué alfolí? Mira, hermano, el alfolí no es el traste. El alfolí era un cuarto al lado del templo de Salomón que medía 3 metros. Donde los israelitas llegaban y depositaban sus diezmos. El diezmo, el alfolí no es el traste, mi hermano. Debemos quitarnos toda esa falsa enseñanza y debemos interpretar la escritura. Versículo siguiente. 10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En qué casa? En el templo. ¿Para quién? ¿Alimento para quién? Para los levitas, para los sacerdotes. ¿Te das cuenta cómo cambia completamente el contexto? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ahora, ¿por qué iba a abrir ventanas de los cielos y derramar bendición que sobreabunde? Porque si obedecías la ley de Moisés, vendría bendición. Escucha esto, hermano. ¿Vosotros quiénes le robaron? La nación de Israel. ¿A quién maldijo Dios? A Israel. La nación de Israel no es la iglesia no está maldita. Cristo tomó nuestra maldición, hecha por nosotros maldición. La iglesia no puede ser maldecida por Dios, mi hermano. Cristo murió por causa de nuestro pecado. La nación de Israel no es la iglesia y no podemos alegorizar diciendo que yo soy Israel. Ahora, si tomamos este pasaje literal, para traer los diezmos al alfolí tienes que ir a Jerusalén y esperar a que abran el templo de Salomón. ¿Te das cuenta? Y no es así. Así que hoy no hay levitas, no hay templo, no hay un lugar donde llevar los diezmos. No hay alfolí, no hay sacerdotes, no hay levitas, no soy Israel, no estoy bajo una teocracia, yo no tengo un rey como los israelitas y no estoy maldito porque Cristo me libertó de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, de modo que si yo no doy el diezmo, no estoy maldecido porque Cristo murió por ese pecado. No hay nada en este mundo que pueda maldecirte porque Cristo tomó y absorbió la ira de Dios que nosotros quebrantamos en el pacto de la ley de Moisés. Así que, hermanos, el diezmo no es para la iglesia. Ahora, hay 2 versículos, aparte de este, que sacan de contexto. Mateo 23:23. Cristo está hablando a los escribas y los fariseos. Léalo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Y sin dejar de hacer aquello.
Ya ve, hermano, la Biblia dice que hay que seguir haciendo aquello. Espera, Cristo no ha muerto. La sangre del nuevo pacto no ha sido derramada. Y todavía tenían que seguir cumpliendo este mandamiento. Todavía tenían que seguir sacrificando holocaustos porque Cristo no había muerto. Hasta el sacrificio de Cristo es cuando Cristo carga toda esta maldición, cuando Cristo carga todos estos mandamientos sobre sí mismos y los cumple. Y el otro versículo es Mateo 22, 21. Léalo, por favor. Le dijeron de César, Cristo, recuerda el contexto, Cristo les está diciendo de quién es la imagen que está en la moneda. Y le dijeron del César, y él les dijo, date al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Otra vez, Cristo no ha muerto, siguen en el antiguo pacto. Hasta que Cristo muere, entra el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto es derramada. Hasta este entonces seguían viviendo en una teocracia. Por cierto, otra vez, no eres Israel, tú no estás bajo esta teocracia. Cristo vino a cumplir toda justicia y dar el diezmo justo. Sin embargo, esto queda obsoleto en el nuevo pacto. Si tú dices que si no das el diezmo, entonces Dios te va a maldecir, quizás no seas iglesia. Porque Dios no te puede maldecir. Dios te ha santificado, te ha purificado a través de la sangre del nuevo pacto. Ahora, hermano, entonces, como iglesia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me pertenece? Y la respuesta, hermano, no la encontramos en un verso. La encontramos en toda la Biblia. Pero debes saber que la base de nuestro dar no se encuentra en un mandamiento, en una ley que mata, sino en la base de la gracia. Damos por gracia. No damos porque no queremos ser maldecidos. Damos porque somos bendecidos. Ahora, ¿por qué das? ¿Para ganarte el favor de Dios? ¿O das porque el favor de Dios ya lo tienes? ¿Por qué lo das? ¿Para ganarte el favor de Dios? ¿O porque el favor de Dios ya lo tienes? Porque ya tienes el favor de Dios. Hermano, si das para ganarte el favor de Dios, no has entendido el evangelio de Dios. Cristo cumplió ya la ley y solo puede ser agradable a través de los méritos de Cristo. Ni tu diezmo puede ser agradable para Dios. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ningún mandamiento que puedas cumplir te puede rescatar. Solamente los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Así que si das porque el Señor te ha dado, esto es lo más correcto. Pues damos por gracia, damos porque debemos algo que no podemos pagar. Aunque el diezmo no está vigente para la iglesia hoy, usamos el mismo principio para dar. ¿Qué principio, hermano? Para las necesidades, lógicamente, de los necesitados. Mira, hoy no tienes levita, hoy no tienes tabernáculo, hoy no tienes sacerdotes, pero sigues teniendo viudas. Buenas noches. Hoy no tienes sacerdotes, no tienes levitas, pero sigues teniendo enfermos que apoyar y necesitados que ayudar. Y ese es el principio del diezmo. Apoyar a los más necesitados. Hoy no tienes a Moisés, que por ley te dice, diezma porque maldito eres, como Malaquías. Pero hoy tienes a un Santiago, en Santiago 2:15, que te dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y te paz, calentados y saciados, y no les den las cosas necesarias, ¿está el amor de Dios en ti? No tienes a un Malaquías que te maldice, pero tienes a un Santiago que te pregunta, ¿el amor de Dios mora en ti por causa de que no apoyas al necesitado? Hoy no tienes a un Moisés, pero tienes a un Juan, que en 1 de Juan 3:17 te dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No tienes a un Malaquías que te maldice, pero tienes a un Pablo que se cuestiona y te cuestiona en lo siguiente, Romanos 15:25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Para quién? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Te das cuenta? No tienes, hermano, a un levita al que darle, pero tienes a un Timoteo que te dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla y digno es el obrero de su salario.
Así que, siendo más prácticos, escucha esto, por favor. Si tú das el diezmo, ¿crees que podrían cubrir tus necesidades? Otra vez. Si tú das el diezmo, ¿crees que podrían cubrirse las necesidades de las viudas? ¿Ayudar a los misioneros? ¿A los huérfanos? ¿A los siervos del Señor? ¿A los necesitados? ¿Crees que tu diezmo podría cubrir todo eso? ¿Sabes qué? La respuesta es no. El apoyo a los siervos y a los misioneros, a las viudas, a los huérfanos, no alcanza con el diezmo, mi hermano. Así que el principio es seguir dando a aquellos que trascienden a la piedad y a las buenas obras. No damos por ley, damos por gracia. Ahora, la segunda razón por la cual dar, no solamente es para dar a los necesitados, sino que el principio de que es una ofrenda. Todos estos donativos que damos son ofrendas. Ve a 1 Corintios 16:1. Dice el texto, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la ofrenda. Para los santos, no para el levita, no para el sacerdote, sino para los santos. ¿Quiénes santos? Los necesitados. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, utiliza la palabra ofrenda. ¿Sabes qué es una ofrenda? En la mente de un fariseo, judío, benjamita, israelita, una ofrenda es un sacrificio que se le da a Dios. Como el cordero que llevabas al tabernáculo, así la ofrenda que llevas al necesitado. Dios la ve como una ofrenda. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Espera un momento, ¿cómo es que este dinero es un sacrificio? Bueno, porque este es el principio. Pablo ve este apoyo a los necesitados como una ofrenda, como un sacrificio. Así que, hermano, el principio es el mismo. Tú das para la causa de Cristo y Dios lo toma como una ofrenda. Tú das a la viuda y el Señor lo toma como una ofrenda, como un sacrificio. Tú das al necesitado y el Señor lo toma como una ofrenda, como un sacrificio. Y esa es la mejor manera de dar en el nuevo pacto en la iglesia. Y último punto, hermano. La tercera razón por la cual tengo que dar y apoyar, porque tenemos un mejor pacto. Si consideramos el diezmo, entonces usted vive en el viejo pacto, que no trae salvación, sino que trae un pacto condicional que te mata. Pero si tú el día de hoy tomas este principio y lo aplicas al nuevo pacto, hoy vivimos bajo el pacto de gracia. Por medio de Cristo tenemos mejores promesas, bendiciones celestiales, un sacerdote que permanece para siempre intercediendo por nuestros pecados en el cielo. Y este es Cristo, hermano. No tienes un sacerdote que está a la puerta del tabernáculo, que es pecador y que tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados y que un día muere. Tienes un sacerdote eterno en los cielos, intercediendo por nuestros pecados. Así que es mejor el nuevo pacto. Tiene mejores promesas, tiene bendiciones celestiales. En Efesios capítulo 1, del 3 al 16, hermano, te podrás dar cuenta. Somos bendecidos, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Amén. Tienes un mediador del nuevo pacto. ¿Sabes quién es el mediador del antiguo pacto? Moisés. Pero este mediador era un pecador incrédulo que no entró a la tierra prometida. No pudo ni siquiera hacer que los israelitas de la primera generación entraran a Canaán. Pero hoy tienes a un mediador mejor. Un mediador que puede liberarte con su sangre. En el antiguo pacto tienes la sangre de Abel. En el nuevo pacto tienes la sangre del juez justo. Si tienes mejores cosas, ¿por qué te limitas al diezmo? Buenas noches. ¿Tienes mejores cosas el día de hoy? ¿Por qué nos limitamos al diezmo? Más bien, nuestra mente debería ser, todo le pertenece a Dios. Sujel Michelin dijo esto: el asunto no es cuánto doy, el asunto es con cuánto me quedo. Tremendo.
Cristo no entregó el 10%, hermano, de su vida. Cristo entregó toda su vida. Derramó toda su sangre. Así que yo soy el administrador de los recursos que el Señor me ha dado. No es, y eso fue lo que publiqué, no es, si no das el diezmo te caerá un rayo del cielo. Más bien es, si no aportas a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos y a la expansión del Evangelio, el amor de Dios reposa en ti. ¿Te das cuenta que es completamente diferente? En el corazón del creyente no debería estar el diezmo, debería estar todo su tesoro. Un corazón agradecido no solamente se limita a un 10%, un corazón agradecido no se limita. Todo es del Señor. Un creyente no debe limitar un breve tiempo de su vida. A veces decimos comúnmente, yo debería dar el 10% de mi tiempo al Señor. Un creyente debería dar todo su tiempo al Señor. Amén. Un creyente no debe limitar una breve parte de su ser, debería dar todo su ser, porque la gracia te hace dar más. Porque la gracia te hace no ser mezquino. La gracia, hermano, hace que veas a Dios no como un limosnero, sino como el rey y el dueño de todo el mundo. Esa es la gracia. Y ese es el mejor pacto. El pacto que ayuda a los necesitados. Aquel pacto en el cual no estás maldito si no das el diezmo. Aquel pacto donde puedes dar por gratitud y no por una ley que te mata y te condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermano, no sientas que estás maldito si no das el diezmo. Mejor pregúntate, si no doy y no aporto, ¿soy creyente? Vamos a orar, hermanos.